Y bueno, vamos ahora con la conferencia. Decían los epicúreos que una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa por una bella vida. Y ahora vamos a hablar, va a explicarnos un experto, un gran experto, un hombre muy sabio, por qué los mayores son más sostenibles. Este hombre sabio es sociólogo, cofundador y director de Ecología y Desarrollo, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y miembro de un montón de consejos sociales, desde Inditex y Solmeliá, ha sido profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE Business School y además es autor de Caja de Herramientas para los Constructores del Cambio y cofundador de Sabores Próximos, que es una empresa dirigida a la agricultura ecológica. Tiene la palabra Víctor Viñuales. Buenas tardes, amigos y amigas de Barbastro, consejera, alcalde, amigos, David. Cuando me llamaron, ¿no?, por parte de la Asociación de Empresarias de Huesca, ¿no?, para participar, ¿no?, en este acto y con este tema, ¿no?, enseguida dije sí, ¿no? Y dije sí por dos razones, ¿no? Una, por dos enfoques. Una, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Aunque no se profundice mucho en eso, el tema de la sostenibilidad y los mayores tienen muchas conexiones, como quiero comentar hoy, ¿no? Y también por razones emocionales, ¿no? Mi madre murió hace 4 meses y un día, ¿no? Y murió en una residencia. Tenía 98 años y pasó los 2 últimos en una residencia. Y mi padre se había muerto un poquito antes, hace 4, con 94, ¿no? Y por tanto, bueno, estos últimos años de mis padres, ¿no?, pues te hacen pensar, ¿no?, te hacen reevaluar la relación con tus padres, ¿no?, la situación de la gente mayor. Y me apetecía especialmente que el tema del que se me invitaba a hablar fuera justamente los mayores y la sostenibilidad, ¿no? La semana pasada, porque seguramente muchos de ustedes conocerán, ahora en el Congreso está en trámite la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿eh? Y la semana pasada nos invitaron a una comparecencia, ¿no?, para contar un poco nuestra opinión en la comisión. Y mi intervención un poco empezaba diciendo que ahora estamos viviendo un momento muy excepcional, ¿no? Porque por un lado estamos, yo creo que todos, con la urgencia de dar una respuesta convergente a 4 grandes crisis que estamos viviendo. La crisis sanitaria, todos estamos con la mascarilla, ¿verdad? Una crisis económica muy grave. Hace poco se conoció el 17% del PIB, una crisis económica enorme. Por tanto, una crisis social, bueno, porque si las empresas tienen problemas, pues el empleo cae, ¿no? Y una emergencia climática que no se ha ido, que está allí y profundizándose, ¿no? Y tenemos la necesidad de construir una alternativa que dé una buena respuesta a esas 4 crisis a la vez. Porque no tendría chiste que para mejorar la economía machacáramos la salud o lo contrario, ¿no? Pero también, gracias al acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, nuestro país va a tener una oportunidad histórica de contar con 140.000 millones de euros en los próximos años. Y eso nos pone encima una gran responsabilidad y ahí tenemos una gran oportunidad. Incluso hablamos de 140.000, pero podríamos, si hiciéramos las cosas bien, multiplicarlo por 2, ¿no? ¿Por qué no? Allegando iniciativa privada complementaria a esta iniciativa pública, ¿no?
Y hace muy poquito, la presidenta de la Comisión Europea anunció que la Unión Europea incrementaba su ambición climática y donde dijo en la Cumbre de París que se comprometía a reducir un 40% las emisiones para el año 2030, ahora dice que va a reducir las emisiones un 55%. Y esto, efectivamente, la Unión Europea somos nosotros. Somos uno de los grandes países de la Unión Europea y, por tanto, nos obliga a nosotros. Los compromisos de la Unión Europea son nuestros compromisos, ¿no? Y como buen tipo de provincias, ¿verdad, David? Cuando fui a Madrid para la comparecencia, pues llegas a Atocha, ¿no? Y el paseo que hice andando desde la estación de Atocha al Congreso me sirvió para luego, en el debate con los diputados y diputadas, pues incorporar mi trayecto, ¿no? Porque en mi trayecto yo llegué a la estación de Atocha y me recibió unos grandes anuncios de SEAT, ¿no? Y en los grandes anuncios de SEAT había varias fotografías, ninguna de un coche, había fotos de un manillar de bici, de una moto y de un patinete, y apelaciones a la movilidad sostenible, ¿vale? Luego crucé el Paseo del Prado y llevé un anuncio de Burger King con una hamburguesa que decía que no tenía ningún conservante, ni tal, ni cual, y era toda natural, ¿no? Y en la calle Alameda, ahí el CaixaForum, había una furgoneta, una Kangoo eléctrica de la empresa Deliveroo, un coche eléctrico de reparto. En esa misma calle, un poco más allá, había otra Mercedes-Benz, también eléctrica, de una empresa que no conozco, que es Instapac o algo así. En esa calle, que a lo mejor David lo recuerda, vi también un restaurante ecológico que era el Granero Verde o algo así, me parece, ¿eh? Y un poco más allá, ya cerca del Palace, había taxis con un cartel de Free Now. Free Now es una aplicación para coger taxis, que es una iniciativa de la empresa Mercedes-Benz y Daimler, ¿no? Esto en 20 minutos andando, ¿no? Es decir, este es el tiempo que estamos viviendo, donde hay un redireccionamiento global de la economía, de las grandes empresas, no hay que ver, sino, por ejemplo, el caso de Repsol, ¿no? Que ahora Repsol te dice, si quieres una placa fotovoltaica en tu tejado, llámame. Antes no teníamos en la cabeza que Repsol estaba para esto, ¿verdad? Es decir, hay una transformación enorme de la economía, de las grandes empresas y también de los países. El otro día, en la sede de Naciones Unidas, bueno, virtualmente, el presidente chino anunció que China sería neutra en carbono el año 2060. Es más tarde de lo que a mí me gustaría, pero el que lo diga China, que es responsable del 25% de las emisiones mundiales, es muy, muy, muy relevante, porque los chinos, que tienen muchos defectos, una de sus virtudes es que suelen hacer lo que dicen, ¿no? Y por tanto, el mundo está en transición, ¿no? Y cuando pensamos en esa transición ecológica, nos viene a la cabeza pues una transición tecnológica, y donde antes yo tenía un motor de combustión, pues tendré un motor eléctrico, y donde antes había una central térmica, como la de Andorra, pues ahora hay molinos eólicos y placas solares, hay una transformación tecnológica, ¿no? En muchos sectores, ¿no? Hace poco Repsol también anunció, a través de su marca, en realidad Petronor, del País Vasco, que iba a desarrollar una iniciativa de hidrógeno verde. Es decir, hay un continuo y una efervescencia de cambios tecnológicos, ¿vale? Esa es la imagen normal que la gente tenemos sobre la transición, ¿no? Pero, claro, si así tenemos la idea, los mayores, entre comillas, no pintan nada, ¿no? Porque si viviera mi padre, pues no le podría preguntar sobre ¿qué piensas, papá, del hidrógeno verde, ¿no? ¿Cómo ves el tema de los tejados solares? Pues diría, hijo mío, pero si sabes tú más, yo qué sé, ¿no? Es decir, que en esa transición tecnológica, entre comillas, los mayores no son referentes, ¿no? Ni los miramos a ellos, ¿no? Pero en realidad, cuando pensamos en la transición como una mera transición del hardware, ¿no? Pues estamos diciendo la mitad de las cosas, ¿no? Porque necesitamos una transición de hardware, de tecnología, pero necesitamos una transición del software. De hecho, este bicho que hay aquí, que pesará X, 2 kilos o algo así, ¿no? No funcionaría
si no hubiera un software. Y lo mismo le pasa a la sociedad. La tecnología no funciona y las leyes no funcionan si no hay un software adecuado. Y esa transición cultural del software es tan importante o más que la transición tecnológica. Y en esa transición sí que los mayores tienen mucho que decirnos. Yo he entresacado algunas cosas, ¿no? Pero para que veáis un poco la relevancia de esa transición cultural, ¿no? Que es lo que hacemos todos, ¿no? Con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, ¿no? Nosotros emitimos en España en torno a unas 300 millones de toneladas, 300 y algo, de carbono al año, ¿verdad? Que ahí se divide en dos. Uno, los grandes emisores, bueno, la térmica de Andorra, pues lo que hace Endesa, lo que hace Iberdrola, lo que hacen las empresas cementeras, bueno, los grandes emisores, y lo que hacemos el resto, que se llama las emisiones difusas. Que las emisiones difusas, ¿qué son? Pues sustancialmente la suma de lo que hacemos en nuestras viviendas y lo que hacemos cuando nos movemos, en nuestra movilidad. Y eso es lo que hacemos los 47 millones de personas que vivimos en este país. Y ahí sí que no estamos avanzando lo suficiente. De hecho, las reducciones de los grandes emisores se están dando, pero en la reducción de esas emisiones difusas no estamos avanzando lo suficiente. Y eso tiene todo lo que ver con los hábitos, con lo que hacemos cada día, en nuestras casas y en nuestros desplazamientos. Y ahí los mayores tienen mucho que decir. Yo he entresacado 10 temas, ¿no?, donde, desde luego, la voz de los mayores, el ejemplo de los mayores y lo que nos han enseñado los mayores es una respuesta adecuada a esa nueva cultura de la sostenibilidad que necesitamos. Uno, yo recuerdo a mi madre, y seguramente muchos de vosotros y vosotras lo haréis, os recordaréis, que cuando yo era chaval me decía, cuando no me gustaba algo, y entonces tendía a dejármelo en el plato o a tirarlo sin que se diera cuenta mi madre, ¿no? Pero me decía, la comida no se tira, ¿no? Y a mí me sonaba eso como, esto es pecado, ¿no? Esto vas a ir al infierno por esto, ¿no? Me asustaba un poco esa afirmación tan potente, ¿no? La comida no se tira, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice un poco las cifras del cambio climático? Pues las cifras del cambio climático nos dicen que el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tienen que ver con el desperdicio alimentario. Y el desperdicio alimentario se hace en toda la cadena alimentaria. El agricultor, cuando a lo mejor deja de coger fruta que sabe que no le va a comprar la gran distribución, porque no gusta, porque es fea, ¿no? Ocurre también en la distribución, ocurre en las tiendas y ocurre, como no, en nuestros frigoríficos y en nuestra mesa y en los restaurantes. Es decir, por tanto, en ese cambio de hábitos que tenemos que hacer respecto al desperdicio alimentario, los mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, tenían toda la razón. Segundo, hace ya un tiempo me sorprendió un refrán inglés, que no lo sé reproducir en inglés, pero más o menos, pues no me acuerdo, pero la traducción era, somos pobres para comprar barato. Somos pobres para comprar barato. Que parece paradójico, pero en realidad es lo que hacían nuestros padres, porque nuestros padres compraban un buen abrigo que duraba muchos años y que fuera bueno, porque como no eran demasiado ricos, no podían estar continuamente comprando abrigos, ¿no? Eso está bastante alejado de lo que solemos hacer ahora con la moda rápida, ¿no? Y con la compra en cada temporada de productos nuevos de moda. Pero esa manera de enfocar, ¿no?, que es una manera encaja totalmente con los planes, por ejemplo, de la Unión Europea de hacer que las cosas duren más y con la denuncia de la obsolescencia programada. Nuestros padres, nuestros abuelos, vivían con esa idea de comprar cosas buenas que duraran. Y eso es exactamente lo que tendríamos que hacer todos hoy día, comprar menos cosas, pero utilizarlas a fondo y que duraran mucho.
Y esto a veces no somos conscientes de el círculo vicioso de estupidez en el que nos manejamos muchas veces. Yo hace poco leía un libro sobre economía compartida y entonces ahí hablaban de cómo en Australia los australianos y australianas compraban cosas, productos, bienes, por un monto de 9.000 millones de dólares al año, que equivalía más o menos a su gasto en la universidad, y esas cosas que compraban por ese monto no las utilizaban nunca. Yo cuando leí esto dije, pero bueno, claro, no solo los australianos no solo están lejos, es que están locos, ¿no? ¿Vale? Pero después de esta crítica feroz a los australianos, me miré a mí mismo, que la introspección también es buena para entender lo que pasa afuera, y dije, bueno, Víctor, igual va a ser que tú también has comprado cosas bastantes que no has utilizado. Libros, desde luego, pero no solo libros. Yo, en mi casa hay cosas que he comprado y que cuando las iba a comprar me parecía que me iba la vida en ello, porque es que era algo súper importante para mí, y luego pues no lo he utilizado. Bueno, pues en esta cultura, si seguimos con esta cultura del despilfarro de recursos para cosas que luego no empleamos, pues esto no tiene solución. Y ahí nuestros padres y nuestros mayores tienen mucho que decir, ¿no? Mi madre, con frecuencia, bueno, de una forma regular, cuando recogía la basura, apartaba lo orgánico, aunque en Zaragoza, nosotros vivimos en un barrio rural, ¿no? No hay servicio de recogida de basura orgánica organizado, que debería haberlo, ¿verdad? Pero apartaba lo orgánico para devolverlo a la tierra, a los arbolitos, al campo que teníamos al lado, ¿no? Que es exactamente lo que nos dice la ciencia que tendríamos que estar haciendo todos en este planeta, porque los suelos se están empobreciendo, porque no estamos devolviendo la materia orgánica al suelo. O sea, mi madre hacía, sin saber que estaba practicando la economía circular y sin haber oído qué significaba eso de economía circular, pero estaba haciendo lo que a lo mejor yo, que había oído mucho el concepto, pues no hacía. Pero importa más lo que hacemos que lo que pensamos, ¿eh? Mi madre, para resolver el problema, era más relevante que yo, si yo solo hablaba, ¿eh? En ese sentido, nuestros mayores están muy cerca de ese paradigma de la economía circular, porque en el fondo ese paradigma y esas costumbres de nuestros mayores, ¿no?, están lejos del modo actual que vivimos, que es la economía lineal, que consiste en cojo un recurso, lo uso y lo tiro. Cojo, uso, tiro. Esa es la economía lineal, pero nuestros padres, nuestros mayores no estaban en esa economía. Estaban en una economía circular, tratando de aprovechar todo lo posible y reintegrar otra vez en el ciclo. Cuarto, reparar, reutilizar, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres, y desde luego mi madre, ¿no?, pues hacía prendas crecederas, ¿no?, y para ser reutilizadas, con facilidad para ser reparadas? Ahora, el otro día, se nos ha estropeado la radio en casa, y yo fui a una tienda que vi que, bueno, tenía una cosa ahí que me sonó a reparaciones en San Vicente de Paúl, y pregunté, oiga, tengo una radio y tal. Dice, pues no, aquí es que es otra cosa y tal. Y pregunté, bueno, pues si usted conoce, dice, yo creo, pues no sé, que hay una quizá por la calle Sobrarbe, al otro lado del Ebro. ¿Y qué estaba expresando esta mujer? Muy amable, pues que hemos hecho una economía en el que cuando no funciona algo, se deteriora, porque no sé, lo tiramos, porque como es más barato. Bueno, esto es totalmente contrario a lo que tenemos que hacer y a lo que es alargar la vida de las cosas. De hecho, en Suecia se han planteado como un objetivo país, ¿no?, que nos deberíamos plantear aquí también, aumentar
me parece que era un 25%, el porcentaje de la economía de alguna forma, por simbolizar eso, de los zapateros remendones, ¿no? De la economía que repara electrodomésticos, repara zapatos o repara lo que sea, ¿no? Vale. Quinto tema que quería comentar. Mi madre, que imagino que hacía algo que tampoco sorprenderá aquí en Barbastro, cuando alguien venía a casa, pues prácticamente no podía evitar llevarse una verdura o alguna fruta, o un bote de mermelada o un bote de conserva. O sea, aunque quisiera, estaba perdido, no podía resistirse, tenía que llevarse algo. Y eso ocurre en muchas casas un poco de familias campesinas y con nuestros madres, nuestros padres. Claro, eso entronca totalmente con lo que Porter caracterizó como valor compartido, ¿no? Pensar en tu propio interés económico de una empresa, pero también compartir con el resto, ¿no? Mi madre no había oído a Porter, no había oído qué es eso del valor compartido, no había oído hablar de la responsabilidad social empresarial, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero, una vez más, estaba practicando, y obras son amores y no buenas razones, ¿no? Estaba practicando ese modelo económico, ¿no? Que ahora se reconoce como el modelo por el que hay que seguir. De hecho, hace un año, creo que fue en el año, claro, con esto de la pandemia ya no sabemos exactamente en qué año hablamos, pero creo que el año 2019, en agosto, hubo una declaración de 181 CEOs en Estados Unidos, de una iniciativa de CEOs de allí, ¿no?, diciendo pues lo que en realidad practicaba mi madre, que una empresa no solo está para maximizar el interés del accionista, sino está también para pensar en los empleados, en el medio ambiente, en la sociedad, para compartir, ¿no? Punto sexto. En la pandemia nos hemos dado cuenta también, yo creo que todos, de la importancia de los cuidados, la importancia de la soledad, y de que hay cosas esenciales en la vida y otras cosas que son accesorias, ¿no? Y de hecho incluso eso ha aparecido en el BOE, porque el BOE fijaba qué cosas eran esenciales y qué cosas, bueno, pues no eran esenciales. Y el BOE estimó en aquellas semanas que no era esencial que los chicos tuviéramos o no acceso a corbatas de nuevo diseño, y se pensó que esto no era esencial. Pero sí que era esencial las residencias, sí que era esencial la alimentación, sí que era esencial todo lo que tiene que ver con el mundo de los cuidados, con los hospitales. Y yo creo que eso nos debería hacer pensar, ¿no? Y tener claro qué es lo importante en la vida y qué es lo menos importante, y hacer una cierta jerarquía. Y mi madre, yo recuerdo, claro, cuando ya creces, pues ya un poco los días y se van separando, pero cuando tienes una edad, yo recuerdo cuando tienes 10, 11, 12, 13, 14, bueno, ahí ya empieza la cosa, ¿no? Pero entonces yo me encontraba todos los fines de semana que iba a visitar enfermos familiares, este no sé qué, este le acaban de operar, este tal, este cual, ¿no? Era una... En el tiempo libre, yo veía que el tiempo libre de mis padres consistía en visitar enfermos los fines de semana, ¿no? Bueno, en realidad, mis padres estaban atendiendo algo que es básico en una sociedad, que es cuidarnos mutuamente unos a otros, ¿no? Y que se ha convertido en un gran drama. De hecho, en el Reino Unido han creado la Secretaría de Estado de la Soledad, porque también en el confinamiento hemos visto, hemos descubierto, ya lo sabíamos, ¿no?, pero seguramente nos hemos sido más conscientes de que hay mucha soledad no querida, porque el que vive solo, porque le gusta vivir solo, pues está bien, ¿no?, pero hay mucha soledad no querida, ¿no? Y nuestros mayores han tenido esto incorporado en su ADN, ¿no?, y han pensado y han practicado que ese cuidado, esa atención a los que tienen más necesidades forma parte de su vida cotidiana. Punto 7. La palabra austeridad, con la crisis del 2008, pues un poco no estaba cargada de tintes muy positivos, ¿no? Pero en el fondo, si lo examinamos bien, ¿no?,
pues seguramente una parte de lo que decían los alemanes tenía razón, ¿no? Nosotros estamos pagando deudas, tenemos un 100% de deuda pública y subiendo ahora con la pandemia, ¿no? Y estamos pagando inversiones que todos sabemos con la mano en el corazón que fueron estúpidas, ¿no? Muchos aeropuertos que no funcionan, estaciones del AVE que no tienen ningún sentido, es decir, hicimos cosas estúpidas con una falta extrema de austeridad, ¿no? Y la austeridad es un valor, ¿no? Porque es decir, bueno, ¿por qué el derroche? ¿A dónde esta cosa de nuevos ricos, ¿no? En la calle Don Jaime, no sé si la habéis paseado últimamente, pero han vuelto a hacer algo que ya hicieron en su momento, porque pusimos, como estamos en la época de nuevos ricos, la Plaza Laseo, Plaza del Pilar, ¿recordáis? Don Jaime, pusimos mármol, ¿eh? Pero claro, nos pegamos unos castañazos tremendos, ¿eh? Y entonces ya en su momento, casi nada más después de inaugurar, se picó, porque se caía mucha gente, ¿no? Ahora se ha vuelto a picar, porque dije el otro día, ¿pero esto cómo está? Bueno, porque no fuimos austeros. Nos guió, pues no sé, el que para cuando vinieran forasteros a Zaragoza dijeran, joder, estos maños, mira que, ¿no? Hostia, parecen de Bilbao, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿eh? Porque la felicidad, que de eso se trata, ¿eh? Estamos aquí un tiempo y lo suyo sería que fuéramos felices y hiciéramos felices a los demás, no consiste en pisar los suelos más lujuriosos y más, no tiene sentido esto, no ayuda a una ciudad mejor, una ciudad no es mejor por tener mármol en las calles con pegotones de chicles, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que en nuestros mayores han tenido siempre un sentido de la austeridad razonable, ¿no? Y esa cultura de la austeridad es fundamental también para esa transición cultural hacia la sostenibilidad que necesitamos, ¿no? Mis padres tenían eran agricultores, pero luego se metieron al mundo avícola y tenían una granja de gallinas, ¿no? Y unos años pues llevaba a vender huevos a las tiendas de mi ciudad y entonces volvía ya a la hora de comer, ¿no? Y en aquellos años, que no sé si había más hippies o había un espíritu más fraterno, pero era muy frecuente que en la salida de Zaragoza hubiera gente haciendo autostop. Ahora prácticamente no hay. Y por entonces había gente. Y yo, entonces, aunque era un viaje muy limitado, porque estábamos a 8 kilómetros, ¿no? Pues yo solía coger a los que hacían autostop, ¿no? Y al que me caía bien, no a todo el mundo, pero al que me caía bien le decía, pues si quieres te vienes a comer a casa, porque claro, era la hora de comer. Nunca mi madre me dijo algo obvio, decía, oye, claro, no había móviles, ¿no? Pero podía haber dicho, oye, pero hombre, esto de que me traigas a uno a la hora de comer, que ni conoces tú, que no lo conocía, o sea, lo conocía del 10 minutos de trayecto, ¿no? No lo conocía yo. Y nunca me lo dijo. Porque, esa es mi tesis, mi interpretación, en la cultura tradicional, desde luego campesina, ha estado siempre un poco la hospitalidad. Alguien que entraba a una casa tenía que comer algo, tenía que beber algo, una magdalena, llevarte algo, fuera quien fuera, como ser humano, ¿no? Merecía esa hospitalidad, ¿no? Y esto es muy relevante porque no solo hemos creado un divorcio entre la economía y la ecología que tenemos que resolver ese divorcio sí o sí, sino que hemos creado un divorcio que también es extremadamente negativo entre nosotros y los otros. Los otros son los que tienen otra raza, otra religión, visten de otra manera, son de otro continente y tenemos que descubrirnos que somos una misma especie. De hecho, el virus nos ha hermanado mucho, nos ataca a todos. Tengamos la creencia que tengamos, la religión que tengamos, nos ataca a todos, ¿no? Y nos tenemos que descubrir como especie fraterna y desarrollar esa hospitalidad común, ¿no? El punto 9, la generación de nuestros mayores, seguramente porque tuvo que enfrentarse a desafíos enormes, ¿no? Es una generación que desarrolló un gran coraje y una gran valentía. ¿Para enfrentarse a qué? A todo. Tuvo que enfrentarse a todo, resolver muchos miedos, algunos la muerte acompañándoles
muchas veces, ¿no? Mi padre, en los días de verano, por las noches de verano, se quedaba en algunos momentos a regar en algún campo que estaba lejano. Nunca me dijo que tenía miedo, claro, pero se habían curtido mucho. Habían tenido que afrontar mucho. Mi madre que nunca cerraba la puerta. Se habían curtido mucho. Ese coraje de vivir, ¿no?, que demostraron, ¿no?, que practicaron, también lo necesitamos ahora. Porque ahora estamos en una situación extremadamente complicada, que tenemos que hacer cambios profundos en nuestro modelo de vida, en nuestra tecnología, en nuestro modelo económico y en nuestra cultura en los próximos 10 años, y necesitamos coraje. Porque la generación que tenemos canas en las sienes plateadas, que es una cosa muy bonita, sienes plateadas, bueno, pues somos la generación... Cuando yo leí esto me quedé un poco estupefacto, ¿no?, porque no era tan consciente, pero en los últimos 30 años hemos emitido la mitad de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde la Revolución Industrial. O sea, que nuestra generación, la generación de las sienes plateadas, somos, en el sentido más profundo y estricto, responsables de la emergencia climática que estamos viviendo, ¿no? Y para salir de esta se necesita mucho coraje, como el que demostraron nuestros padres. Y punto 10, ¿no? Cuando yo era chavalito, en las noches de verano, imagino que por aquí también, ¿no?, aunque ahora no sé exactamente cómo está la situación aquí, pero yo veía muchos gusanitos de luz, o luciérnagas, que es un nombre así más poético, ¿no?, luciérnagas. No sé, aquí cómo vais de luciérnagas. ¿Quién ha visto luciérnagas este verano? ¿Uno? ¿Dónde? En Bielsa, o sea, no cerca de Barbastro. Bueno, yo soy del Lugarico de Cerdán, que es un poco barrio Movera y tal, y allí tampoco he visto este verano, ni el verano anterior, luciérnagas, y mis hijas tampoco. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando que nuestra generación se está comiendo el patrimonio que heredamos. En la cultura campesina, seguramente en las conversaciones, siempre salen casos de familias, ¿no?, donde dice, no, fíjate, le dejaron 7 campos y tal, pero claro, 7 campos a cada hermano, pero fíjate, empezó a gastar, se comió el patrimonio, ¿no? Y el otro lo mantuvo, lo conservó, incluso lo aumentó, ¿no? Entre comillas, el buen hijo sería el que mantiene el patrimonio, lo conserva, lo aumenta. Nosotros nos estamos comiendo el patrimonio y, por tanto, estamos dejando sin herencia a nuestros hijos. En el sentido más duro, les estamos robando el futuro a nuestros hijos, porque son las luciérnagas, es el Polo Norte, es la Antártida, son los veranos. Uno de los últimos informes de la Agencia Estatal de Meteorología decía que en los últimos 40 años habíamos perdido la superficie, se había desertizado el suelo, una superficie en España, una superficie equivalente a Galicia, y el verano había aumentado 5 semanas. ¿Y eso qué significa? Pues que nuestros hijos serán mucho más pobres. Y que nosotros, en vez de dedicarnos como inquilinos de la tierra a mantener lo que nos habían dejado, nos hemos dedicado a comérnoslo. Eso no lo hacían nuestros padres. De hecho, seguramente la generación de nuestros padres es la que hizo la gran acumulación y el gran esfuerzo en este país que permitió que gente que tuvo que salir de la escuela a veces precipitadamente nos enviara a la universidad, pudiéramos acabar nuestros estudios. Esa es la generación que ha levantado este país, ¿no? Entonces, de alguna forma, su ejemplo de conservar el patrimonio, mantenerlo, aumentarlo, debería ser el ejemplo también que debería guiarnos en relación con nuestra relación con el medio ambiente. Acabo con la reflexión de que muchas veces cuando pensamos en el futuro, pensamos un poco, y ese es un desafío, y cuando presentabais un poco lo del plan estratégico, la innovación estaba súper presente, ¿vale? Pero puede haber una retroinnovación. Puede haber una innovación que reinterpreta
lo que sabemos del pasado y lo hibrida, hace un mestizaje y construye sobre eso. Cuando decís, de hecho, agricultura ecológica en Barbastro, feria de agricultura ecológica, ¿qué estáis diciendo? Bueno, pues como la agricultura que hacían mis padres hace tiempo, ¿no? Bueno, la tradicional, es que eso era la tradicional, ¿no? Seguramente hay que meterle innovación y hay que hacer un control biológico de plagas y hay que hacer no sé qué, bien, pero anclado en lo que hemos visto que funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa mirada al futuro que tenemos que hacer y esa innovación que tenemos que hacer puede estar perfectamente conectada con lo que nos han enseñado nuestros mayores, ¿no? Y yo quería, y acabo con esto, y he dicho, enseguida dije sí a la invitación, porque yo creo que en estos días de pandemia, en estas semanas de pandemia, ¿no?, y meses, ¿no?, todos nos ha entrado la congoja, ¿no?, de pensar que esta generación, que es la que levantó nuestro país, justamente le ha tocado un momento, a lo mejor depende un poco de la situación, pero un momento final pues extraordinariamente complicado y no se merecían este final, ¿no? Y yo creo que la sociedad, ni como sociedad en general, ni institucionalmente, ni biográficamente la generación de las sienes plateadas, no hemos hecho el reconocimiento debido a la generación de nuestros mayores. De hecho, una de nuestras enmiendas, propuestas de enmiendas que llevamos a la Ley de Cambio Climático fue añadir, no sé si en el primer artículo, segundo o tercero, que decía no, y atender especialmente sectores vulnerables como la infancia. Y dijimos, y era una cosita pequeña, pero dijimos, ¿y los mayores? Pues no se había puesto. Hay muchas razones para ponerlo, ¿no? Y por eso a mí me apetecía especialmente contribuir a este homenaje que me parece perfecto, ¿no?, que hagáis a las residencias de Barbastro y a los mayores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor.